Nonito Donaire está en el hospital, en estado crítico, rodeado de máquinas, luchando contra algo que ningún rival en el ring pudo provocarle. Y mientras el mundo se pregunta qué pasó, los que lo conocieron de verdad saben una cosa. Esto no fue de un día para otro, porque Donaire no fue cualquier boxeador. Fue uno de los mejores de su época, un campeón mundial en varias categorías, un hombre que hacía que sus rivales cayeran antes del campanazo final. Tenía velocidad, precisión, un gancho de izquierda que podía terminar una pelea en segundos. Y lo más importante, tenía hambre. Hambre de gloria. Hambre de demostrar que desde un rincón pobre de Filipinas también podía salir una leyenda. Pero hoy, esa leyenda está al borde de romperse por completo. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Qué lo llevó de ser una máquina imparable a estar postrado en una cama de hospital? Esa es la historia que vas a conocer hoy. Y te prometo algo. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir un detalle tan impactante que incluso su familia quiso mantener en silencio. Nonito nació en Talibón, Filipinas. Desde chico fue diferente. Mientras otros corrían detrás de una pelota, él golpeaba el saco. Su padre lo entrenó desde pequeño. No había opción. O peleaba, o no salía adelante. A los 18 años se volvió profesional. Y desde ahí, todo fue hacia arriba. Ganó 300 peleas como amateur. Perdió solo 19. Tenía reflejos inhumanos. Sus golpes parecían coreografiados. Y cuando peleaba, todos callaban. En 2007 sorprendió al mundo cuando derrotó a Vic Darchinyan. Ahí cambió todo. Ganó el título mundial. Se convirtió en campeón. Y no paró. Peso mosca, super gallo, pluma. Donaire subía de categoría como si nada. Y ganaba. Era como si no tuviera techo. Lo comparaban con Pacquiao, pero con su propio estilo. Más elegante, más tranquilo, más calculador. Dentro del ring era un artista. Fuera del ring, una estrella. Tenía carisma, sonrisa fácil, palabras medidas. Salía en televisión. Hacía campañas. Filipinas entera se sentía orgullosa de él. Pero mientras todos aplaudían sus victorias, su cuerpo empezaba a pasar factura. A partir de 2013, sus reflejos bajaron. Las lesiones aparecieron. Las derrotas comenzaron a doler más. Y lo que antes era automático, ahora costaba el doble. Pero él no paraba. No quería parar. Porque su vida era el boxeo. Y abandonar el ring era como abandonar su identidad. Hoy, después de tantos años de peleas, de golpes, de sacrificios, su cuerpo dijo basta. Y lo hizo de la forma más dura. Los médicos no tardaron en notar que algo no andaba bien. No era solo el cansancio normal de un deportista retirado. Era algo más profundo, más serio. Y cuanto más revisaban, más descubrían lo que nadie quería aceptar. Nonito estaba pagando el precio de toda una vida a los golpes. Dolores constantes, problemas en las articulaciones, falta de aire, mareos repentinos. Y lo más alarmante, fallos en sus órganos. No fue un accidente. No fue un golpe aislado. Fue el resultado de años y años de castigo físico. De subirse al ring sabiendo que cada pelea podía quitarle algo más que una victoria. Su familia lo notó primero. Su esposa, sus hijos. El hombre fuerte que siempre estaba sonriente, ya no se levantaba con la misma energía. A veces no recordaba lo que había dicho. Otras veces se quedaba en silencio. Y el dolor, ese no se iba nunca. Pero a pesar de todo eso, él no se rendía. Seguía entrenando. Seguía soñando con volver, aunque sea una vez más. Porque en el fondo, él no sabía vivir sin pelear. Y esa obsesión, ese amor por el boxeo, es lo que terminó llevándolo al límite. Ahora, desde la cama del hospital, Nonito no piensa en títulos ni en cinturones. Piensa en su familia, en lo que dejó atrás, y en lo que quizás ya no podrá recuperar. Por eso esta historia no es solo sobre boxeo. Es sobre las consecuencias. Sobre lo que nadie te cuenta cuando los reflectores se apagan. Sobre lo que puede pasar cuando tu cuerpo ya no soporta más, pero tu alma se niega a rendirse. Nonito no llegó a donde está por suerte. Lo suyo fue trabajo duro, golpes duros, decisiones difíciles. Y aunque ahora lo veamos débil, tirado en una cama, no podemos olvidar lo que fue. Porque este hombre no solo ganó peleas, ganó respeto en todo el planeta. Entre los años 2011 y 2013, Nonito estaba en su mejor momento. Coleccionaba cinturones como si fueran cromos. Era una máquina de precisión. No era solo fuerte, era inteligente. Sabía cuándo atacar, sabía cuándo esperar. Y cuando golpeaba, no había vuelta atrás.
Se subía al ring con una seguridad que intimidaba. Los rivales lo sabían. Si te descuidas medio segundo, Nonito te dormía con un solo golpe. Y no importaba el peso. Pasó del peso mosca al super gallo como si nada. Todos decían que en algún momento se iba a frenar, pero no se frenaba. Ganó a Jeffrey Matebula. Noqueó a Jorge Arce. Pelea tras pelea. Su nombre se volvía más fuerte. Era el rey de las divisiones pequeñas. Y muchos empezaron a decir que podía estar entre los mejores libra por libra del mundo. Pero mientras eso pasaba, su cuerpo comenzaba a dar señales. Pequeñas cosas. Dolores que antes no estaban. Tiempos de recuperación más largos. Y sobre todo, un cansancio que no se iba. Él lo ignoraba. Como todos los campeones, pensaba que podía con todo. Pero el cuerpo tiene límites. Y tarde o temprano, los hace pagar. Después de su derrota contra Guillermo Rigondeaux en 2013, algo cambió. Ya no era invencible. La gente empezó a dudar. Y él también. Sin embargo, no se detuvo. En 2016, volvió a subir al ring contra Carl Frampton. Un rival duro, joven, rápido. La pelea fue pareja, pero Nonito perdió. Y no solo perdió el combate. Perdió algo más profundo. La confianza total en su cuerpo. Ya no tenía el mismo reflejo. Ya no podía esquivar como antes. Su mano izquierda, esa que tantas veces le dio la victoria, ya no tenía la misma fuerza. Y peor aún, empezaron los problemas fuera del ring. La presión mediática, las dudas internas, la ansiedad de no saber si iba a poder seguir dando de comer a su familia con el boxeo. Muchos lo veían sonriendo en las entrevistas, pero por dentro, estaba agotado, roto, sintiéndose menos cada día. Y aún así, se negaba a parar. Porque Nonito no sabía vivir como un exboxeador. Necesitaba pelear. Necesitaba sentir que todavía podía. Aunque su cuerpo dijera lo contrario. Entonces, en 2019, pasó algo increíble. Un renacimiento. Se metió en el torneo más duro del momento. La Super Serie Mundial de Boxeo. Y nadie daba un peso por él. Decían que ya estaba viejo, lento, acabado. Pero ahí fue cuando volvió a brillar. En su pelea contra Ryan Burnett, Nonito sacó una versión que parecía olvidada. Rápido, letal, enfocado. Ganó por nocaut. Y de golpe, todos se acordaron de quién era. Después venció a Stephen Young. Otra vez con autoridad. Y volvió a estar en boca de todos. Pero lo mejor, y lo peor, vino después. La guerra contra Naoya Inoue. Una batalla brutal. 12 asaltos. Golpe a golpe. Inoue era más joven. Más fuerte. Pero Nonito no se achicó. Aguantó todo. Peleó con el alma. Y aunque perdió, ganó el respeto del mundo entero. La ovación fue total. La gente lloraba. Los expertos decían, este es el corazón de un verdadero campeón. Pero ese corazón ya no aguantaba más. Después de la pelea contra Inoue, algo dentro de Nonito cambió para siempre. Ya no era solo el dolor físico. Era una sensación más profunda. Como si su cuerpo le estuviera diciendo, hasta acá llegamos. Empezó a sentir molestias constantes. Le costaba dormir. Los entrenamientos, que antes eran parte de su rutina diaria, se volvieron tortura. Tareas simples, como subir una escalera o cargar a sus hijos, lo dejaban sin aliento. Y eso, para alguien como él, era inaceptable. Pero en lugar de frenar, apretó los dientes y siguió. Quería demostrar que todavía quedaba algo en el tanque. Quería dar una última gran pelea antes de colgar los guantes. En público, sonreía. Decía que se sentía bien, que todavía tenía gasolina. Pero su entorno más cercano sabía la verdad. Lo veían cada día más agotado, más irritable, más callado. Su esposa Rachel intentó convencerlo de que se tome un descanso largo. Pero Nonito no sabía parar. El boxeo era su escape. Y también su trampa. El cuerpo ya no respondía igual. Las recuperaciones tardaban semanas. Las lesiones pequeñas se volvían grandes. Y los médicos empezaron a hablarle en un tono distinto. Ya no se trataba de cuidarse para la próxima pelea. Ahora se trataba de su salud a largo plazo. De su calidad de vida. De su futuro como padre. Como esposo. Como ser humano. Uno de sus médicos fue claro. Si sigues así, no vas a poder vivir como una persona normal en unos años. Ese fue un golpe más duro que cualquier cruzado. Y aunque intentó ignorarlo, las señales eran imposibles de tapar. Problemas en la visión. Dolores punzantes en el pecho. Pérdidas de equilibrio. Algunos días no podía levantarse de la cama sin ayuda. Otros, olvidaba cosas simples.
como si su mente también empezara a rendirse. Y ahí es cuando el miedo apareció de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Nonito sintió que no tenía el control, que no importaba cuánto quisiera pelear, ya no dependía de él. Pero aún así, había algo que no quería soltar: su dignidad. Por eso, aunque todo se desmoronaba dentro suyo, seguía dando entrevistas, saludando a fans, apareciendo en redes como si todo estuviera bien. Una máscara perfecta, pero debajo había grietas. Y tú que estás viendo esto, escúchame bien. Esa imagen fuerte que mostraba ya no existe. Y lo que pasó después es lo más duro de toda su historia. Si esta historia te está gustando, dale like al vídeo, suscríbete al canal y deja tu comentario. Porque lo que viene ahora es lo más fuerte. Después del combate contra Inoue y de las primeras señales claras de deterioro, Nonito comenzó a enfrentar una batalla mucho más difícil: la vida fuera del ring. Ya no eran las cámaras, los aplausos ni el sudor del gimnasio. Era el silencio, la incertidumbre, el espejo. Los días comenzaron a parecer más largos, las noches más pesadas, y las preguntas en su cabeza más oscuras. ¿Quién soy si ya no soy boxeador? Para muchos, retirarse es una decisión. Para él, era una amenaza. El ring le había dado todo: fama, dinero, identidad. Y ahora, cada vez que se despertaba con un nuevo dolor, sentía que se le escapaba. Intentó distraerse. Viajó. Hizo eventos. Dio entrevistas. Pero todo eso era solo una capa superficial. La verdad es que no estaba bien. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. Primero fue la fatiga. Después los mareos. Luego vinieron los estudios más serios. Y ahí apareció lo que más temía. Los resultados no dejaban lugar a dudas. El cuerpo de Nonito estaba al límite. No era solo el desgaste físico normal de un atleta. Había daño real. Y algunas cosas ya no tenían marcha atrás. Le hablaron de posibles secuelas neurológicas, de los riesgos de seguir entrenando fuerte, de la necesidad urgente de frenar. Y esta vez, no se trataba de una recomendación. Era una advertencia. Pero incluso así, intentó volver. Volvió al gimnasio. Se puso los guantes. Quería demostrar que todavía podía, que aún tenía algo más para dar. Y fue ahí cuando sucedió lo que nadie esperaba. Una mañana, mientras entrenaba, sintió una punzada en el pecho. No le dio importancia al principio. Pensó que era el esfuerzo. Pero el dolor no se fue. Al contrario, aumentó. Tuvo que sentarse, luego recostarse. No podía respirar con normalidad. Su entrenador llamó a emergencias. Y en minutos, Nonito estaba en una ambulancia. Los médicos lo estabilizaron. Pero lo que descubrieron fue preocupante. Había señales de un fallo cardíaco leve. Nada irreversible todavía. Pero si no se cuidaba, podía ser fatal. Ahí sí, la alarma fue total. Rachel, su esposa, no se separó de él. Pasó días enteros en el hospital, escuchando informes, tomando decisiones. Nonito, por primera vez, tuvo que quedarse quieto. Y en ese silencio, entendió lo que tanto había evitado. El cuerpo ya no le seguía el ritmo al alma. Pero incluso en esa situación, su mente no dejaba de pelear. Le preguntaba al doctor cuándo podría volver al gimnasio. Si había alguna forma de entrenar con menos riesgo. Si era posible hacer al menos una última pelea. Y la respuesta fue tan clara como dura. Podrías hacerlo, pero probablemente no saldrías bien de ahí. Esa frase le dolió más que cualquier gancho. Porque aunque sabía que era verdad, no quería aceptarlo. Todo lo que había construido, todo por lo que había vivido, parecía escaparse de las manos. Y lo peor, sentía que el mundo ya lo había olvidado. Pero no era así. La noticia de su ingreso hospitalario se filtró. Y las redes explotaron. Mensajes de todo el mundo empezaron a llegar. Ex campeones, fanáticos, periodistas, todos mostrando apoyo. Todos recordando quién fue. Y por primera vez en mucho tiempo, Nonito entendió algo. Su legado ya estaba hecho. No tenía que demostrarle nada a nadie. Lo que había logrado, ya lo había convertido en leyenda. A pesar de todo lo que había vivido, Nonito no quería rendirse. Mientras los médicos pedían reposo, él ya pensaba en su siguiente paso. No en el ring, sino en la vida. Porque por primera vez, aceptó que tal vez nunca más volvería a pelear. Pero eso no lo detuvo. Empezó a enfocarse en su salud. Cambió su alimentación. Redujo el ritmo. Se sometió a nuevas pruebas. Querían entender qué tan profundo era el daño. Y lo que encontraron fue preocupante. Señales claras de desgaste neurológico.
falta de memoria a corto plazo, temblores en las manos, desorientación leve. Todo apuntaba a un principio de daño cerebral crónico. Los médicos fueron claros, esto no tenía cura. Solo se podía frenar, si se actuaba ya. Y ese diagnóstico fue el golpe más duro. Porque no se trataba solo de dejar el boxeo. Se trataba de conservar su mente, su identidad, su vida entera. El médico no quiso alarmarle, pero fue claro. La situación no era buena. Había señales preocupantes. Temblores, pérdida de memoria, cansancio constante. No era el final, pero sí un aviso. Si no paraba, si no cambiaba su ritmo de vida, las cosas podían empeorar. Y ahí Nonito lo entendió todo. No podía seguir como si nada. Ya no era el de antes. El cuerpo le estaba gritando lo que él se negaba a aceptar. Había que parar. No era fácil. Durante toda su vida había sido un guerrero, un campeón. El ring era su casa, el entrenamiento, su rutina. Y ahora tenía que aprender a vivir sin eso. Le costó mucho. Al principio intentó seguir como siempre. Iba al gimnasio, hacía entrevistas, fingía estar bien. Pero cada día era más difícil. Se olvidaba de cosas sencillas. Le dolían las piernas. No podía dormir. Se sentía agotado. Su familia lo notaba. Su mujer, Rachel, fue quien le abrió los ojos. Le dijo que no pasaba nada por frenar. Que lo importante era que estuviera bien. Con ellos. Con sus hijos. Con él mismo. Y ahí tomó la decisión. No de retirarse oficialmente, sino de cuidarse. De priorizar su salud. De dejar de pelear, al menos contra el tiempo. Empezó a hablar con otras personas. A contar su historia. No como boxeador. Como persona. Y lo que consiguió fue increíble. Miles de personas se sintieron identificadas. Gente que también estaba cansada. Que había entregado su vida a algo. Y que ahora pagaba las consecuencias. Nonito, sin quererlo, se convirtió en un símbolo. No por su pegada, ni por sus títulos, sino por mostrar el otro lado del deporte. El lado real. El que duele. El que nadie enseña. Hoy, sigue luchando. Pero de otra manera. Va a terapia. Se hace controles. Tiene días mejores, y otros más difíciles. Pero ya no se esconde. Y eso, para él, es una victoria. Porque no solo fue campeón en el ring, también lo fue fuera de él. Por su coraje, por su ejemplo, por su historia. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy simple. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y deja tu comentario. Cuéntanos qué pelea de Nonito recuerdas más, o qué parte de su historia te ha tocado. Porque lo que vivió, no se olvida, se aprende.